Hola, Géminis, este es tu horóscopo para el viernes 16 de abril del 2021. Géminis, no dudes siempre de la palabra de extraños. Podrías incluso comenzar a temer las cosas que están pasando en este momento, pero si no logras ver que la realidad a veces es un poco más complicada, entonces no vas a poder pasar por un buen periodo que se viene adelante. Si la relación que estás teniendo en este momento no te está ayudando a ver las cosas de una mejor forma, no vas a poder darte cuenta de las buenas cosas que están siendo preparadas para ti en este momento. No olvides nunca, Géminis, que no hay que esforzarse por lo malo. Hay buenas razones para poner a tu servicio lo que de verdad está resultando en este momento. No olvides que tienes que recordar siempre que el esfuerzo es algo muy positivo. Si comienzas a olvidar eso, entonces inventa nuevas formas de recordar lo que has olvidado. Ya puedes lograr tener esa salud de hierro que querías, así que es muy buen momento para hacer esas cosas que no estabas realizando porque no te sentías bien. Ya no tienes que preocuparte de las cosas que no resultan, Géminis. No olvides nunca de lo bueno que puedes conseguir cuando estés de verdad de mejor ánimo. Reflexión para tu vida. Supere el miedo a emprender. El miedo es una reacción natural frente a lo desconocido, pero no debe convertirse en un obstáculo para que usted inicie un emprendimiento propio. Cada vez que usted piensa en iniciar un negocio propio o emprender algo por su cuenta, ¿siente temor o miedo? Si la respuesta fue afirmativa, no se desanime. Tan solo considere esta reacción como algo natural, algo que sentimos el 99,9% de seres humanos cuando estamos frente a lo desconocido, como cambiar de trabajo, iniciar una nueva empresa o cambiar de residencia. El miedo es una respuesta casi automática frente a la incertidumbre e iniciar su propio negocio. Es uno de los mayores saltos a lo desconocido. Sin embargo, para que su sueño se convierta en realidad, necesita dominar esa sensación de temor, utilizarla a su favor y ponerse manos a la obra. Recuerde, el miedo es un recelo o aprensión que usted tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea, pero no debe convertirse en un obstáculo para emprender. Los empresarios más exitosos han sentido ese miedo alguna vez en sus vidas, pero lejos de atemorizarlos, los impulsó a llegar más lejos. En esta lectura, encontrará 7 sugerencias prácticas para controlar sus temores y convertir esa energía nerviosa en energía productiva. 1. Ponga su mente en positivo. Todo nuevo emprendimiento tiene sus riesgos, pero si solo piensa en las posibles consecuencias, dejará que su propia mente lo paralice y termine ahogando sus sueños y metas en la vida. Para superar este juego paralizante de su mente, piense en cosas positivas, aquello que podrá conseguir si alcanza sus objetivos, como ser mayor confianza en sí mismo, independencia laboral y económica, un estilo de vida más satisfactorio, pasar más tiempo con su familia, ser reconocido por sus logros, etc. En pocas palabras, ponga su mente en positivo y hágala trabajar a favor de su visión del negocio. 2. Forje su carácter. ¿Se imagina a un empresario sin fuerza, ni ánimo, ni energía, ni firmeza? No, ¿verdad? Una empresa necesita un líder que se mantenga firme aún en contra de todos los comentarios desmoralizantes que pueda recibir, que cobre ánimo para enfrentar los problemas que se le presenten, fuerza para avanzar ante los vientos que soplan en contra y energía para continuar la brega aun cuando los demás hayan bajado los brazos. Recuerde, usted necesitará forjar su carácter para iniciar una empresa, hacerla crecer y luego mantenerla en la cima. 3. Empiece gradualmente. Si usted tiene un trabajo estable con un ingreso seguro, puedo imaginarme que el solo pensar en abandonar de golpe ese empleo para iniciar un negocio propio puede ser un tormento seguido de problemas familiares. Sin embargo, una buena alternativa para que esa situación no lo paralice es que comience gradualmente. Por ejemplo, podría elaborar un plan de negocios en sus tiempos libres, el cual le servirá de guía cuando su negocio esté funcionando. También podría llevar a cabo una investigación de mercados a pequeña escala, lo cual le permitirá visualizar el real potencial de su negocio, etc. Aunque no lo parezca, existen muchas cosas que hacer antes de dar el gran salto. 4. Investigue y planifique. Hacer una investigación de mercado previa le ayudará a reducir la incertidumbre y, por ende, a superar el temor inicial respecto al riesgo. Para ello, es muy importante que identifique la posible demanda de sus productos o servicios.
a sus posibles clientes potenciales y a sus competidores más directos. Luego, un buen plan de negocios puede ayudarle a disminuir sus temores. Este efecto de mayor confianza y seguridad se produce porque usted puede ver cómo sus ideas se materializan en un plan. 5. Busque apoyo. El apoyo familiar es muy importante para su propia tranquilidad. Para ello, necesita transmitirles la idea de forma gradual, de tal manera que no sea traumático para ellos considerar el cambio. No olvide que, al igual que usted, ellos también sentirán un temor natural frente a lo desconocido. Manéjelo con paciencia y mucho amor. No olvide que el objetivo es lograr todo su apoyo. Luego, establezca una red de contactos con la comunidad empresarial que pudieran ayudarle a sacar adelante su negocio. Esto implica hacer un gran esfuerzo para iniciar y mantener relaciones con gente que le ayude a triunfar. Las asociaciones profesionales, centros para la pequeña empresa y asistencia especializada son fuentes de apoyo básicas. También puede recurrir a expertos y otros que hayan estado en sus zapatos, quienes le pueden dar mucho apoyo. En este proceso, también es vital que se capacite asistiendo a seminarios, charlas, cursos y otros sobre temas relacionados con su empresa o el sector en el que está. 6. Hágale frente al temor y domínelo. Si tiene miedo, determine exactamente qué es lo que le tiene así y considere las distintas formas en que puede enfrentarlo. Recuerde que ante una situación que le produce temor, tiene una sola opción: hacer nada y ver cómo se derrumban sus sueños de emprendimiento o actuar impulsado por esos miedos para alcanzar sus metas y objetivos. Utilizar el miedo como una herramienta motivacional significa analizar la causa de su ansiedad, identificar los factores y después actuar. 7. Controle sus pensamientos y controlará sus temores. Finalmente, recuerde que lo importante no es dejar de sentir temor o miedo a emprender algo nuevo y diferente, sino aprender a manejar ese temor. Es mucho más productivo pensar y decir tengo miedo pero de cualquier manera puedo manejarlo, en vez de pensar tengo miedo, así que mejor no lo haré. Ya sabes, no olvides darle un like al video y suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita de notificaciones para recibir diariamente las predicciones de tu horóscopo. Universo de luz, que tengas un día lleno de luz en tu vida.